Entonces, buenas tardes con todos chicos una vez más. Hoy día estamos 22 de septiembre y bueno, vamos a realizar la sexta clase de laboratorio en el caso de nuestro curso y como les comentaba, en este caso en particular vamos a hablar muchas cosas que se han visto en embriología, ¿no? Entonces, esto es para nosotros un poco de repaso, un poco de analizar, ¿no? Algunos temas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Tener en cuenta y repasar, como les digo, ideas, ¿no? Ideas que hemos visto en Embry en particular, ¿no? Poco a poco iremos haciendo algunas preguntas y consultas al público presente para que puedan participar, ¿no? De manera activa y un poco para ver qué tanto nos acordamos, ¿no? En este caso, de embriología, ¿no? Que la idea es recordar algunos puntos en particular, más que sabernos de memoria, ¿no? Ya estamos, como ustedes saben, a puertas, bueno, muchos de ustedes están a puertas de egresar y acá la idea es ver qué tanto ustedes tienen de capacidad, ¿no? De recordar y asociar algunas informaciones que hacemos normalmente, ¿no? Muy bien, entonces, la práctica del día de hoy está basada en lo que es el desarrollo embrionario de vertebrados. Ahora, perdón. Cuando uno habla de vertebrados, definitivamente uno piensa en todos, ¿no? En realidad no vamos a hablar de todos, es decir, sabemos que está peces, aves, reptiles, anfibios y obviamente mamíferos, ¿no? Pero en particular vamos a hablar de algunos de ellos y sobre todo de un grupo en particular, y asistiendo ejemplos, algunos de los cuales hemos trabajado en el laboratorio, y justamente basada de acorde a lo que hemos desarrollado como líneas de investigación. Hay nuevas líneas de investigación, ¿no? La parte entomológica no la vamos a tocar hoy día en el curso de genética de producción animal, aunque también ya la estamos desarrollando, ¿no? Y tenemos a Lisette y a Miriam que están dentro del grupo, ¿no? En este caso de Drosophila, junto conmigo, ¿no? Trabajando. Y pero también desarrollamos otras actividades, ¿no? Justamente vamos a ir hablando un poco, ¿no? Entonces, ¿de quiénes vamos a hablar? Bueno, definitivamente cuando ustedes entran al laboratorio hay algo que automáticamente les llama la atención, ¿no? Entrando en la puerta, y es que vamos a hablar de peces, obviamente, no tenemos, ¿por qué no? Hay diversidad de peces, actualmente tenemos morjas, barbos, tilapias, pacos, pez cebra, digamos, natural, transgénico y hasta editado genéticamente por CRISPR, o sea, tenemos de todo un poco ahorita en el laboratorio. Cada una de estas es una línea de investigación. La mayoría de estas están relacionadas justamente con tesistas, ¿no? Tenemos a Ricardo Chuang, a Hugo Medina, por ejemplo, como tesistas, y a otros son para los chicos que están haciendo prácticas, y algunos son de la línea de investigación netamente del profesor Carlos, como en el caso de los Zebra, ¿no? Que han sido editados por CRISPR. Y nosotros, bueno, en este caso vamos a hablar de uno de ellos en particular, que va a ser el pez cebra, ¿no? Que es uno de los más representativos en todo nivel, inclusive, ¿no? Después vamos a hablar de otro tema que es bastante interesante y que también lo vimos en embriología, ¿no? Que es el tema de las aves. Y en este caso en particular, bueno, vamos a hablar de las aves, ¿no? De las aves de Cobal en especial, ¿no? De los pollos en este caso, ¿ya? Un poco para recordar unas cositas, intercambiar, ¿no? Ideas y conocimientos, ya que tampoco soy especialista en zoología, pero de hecho hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hemos desarrollado las prácticas, ¿no? Definitivamente para poder, ¿no? Explicar la parte embriológica sobre todo, ¿no? Y finalizaremos, ¿no? La temática de hoy día hablando de los roedores, porque como ustedes saben, los roedores han sido muy importantes para básicamente el desarrollo de la ciencia, ¿no? En el caso de biología, más todavía. Dentro de los famosos modelos animales no podemos dejar de lado a los roedores, también de hecho que hay otros como conejos, ¿no? Y algunos más específicos como los simios, ¿no? Los mismos chimpancés, pero esos no los vamos a mencionar, o por lo menos no de manera tan detallada como si pretendo abordar en estos tres aspectos, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestra temática de hoy día, y como todos han llevado embrio, mejoramiento me parece que también ya todos llevaron, pues hay cosas que podemos ir conversando y recordando algunos temas, ¿no? Que todos hemos estado viendo, ¿no? Sobre todo hoy día que, bueno, hoy día no, este año que es un año especial, que no se dicta embriología por la nueva, ¿no? La nueva malla que hay, entonces ahora en biología pues se dicta o se dictará ya en ciclos más superiores, ¿no? Entonces va a ser un poco bonito recordar algo de lo que hacemos en embriología normalmente, ¿no?
Y bueno, como les comentaba, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el pez cebra en este caso, ¿no? Y ustedes que conocen el laboratorio muy bien, saben que tenemos una página en Facebook, si no la saben, bueno, les invitamos a participar en el Facebook, ¿no? Tenemos ahí los trabajos que se han publicado, se tiene obviamente vistas de las instalaciones, algunos cursos que se han dictado, visitas que hemos tenido de diferentes personalidades, estudiantes, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros, todo realmente para el laboratorio inicia con la sospecha de que había peces transgénicos en el Perú. Y esa sospecha que a Carlos lo llevó en el año 2008 a ubicar y a encontrar esos peces, dentro de este grupo estaría justamente el pez cebra, que ya para entonces, pues ya en Asia lo habían hecho transgénico, ¿no? El pez cebra en general es muy importante porque tiene una morfología bastante fácil e útil de poder determinar, inclusive para el tema de los sexos, aunque hay algunas, digamos, excepciones, ¿no? Los chicos que ya han hecho práctica saben, ¿no? A qué me refiero y si no, ahorita lo vamos a hablar. Su fisiología ha sido tan estudiada que es un animal modelo muy utilizado, bastante en realidad, e inclusive el tema de la genética, y se han hecho muchos estudios que ya hablaremos algunos ejemplos más adelante de por qué deberíamos utilizar nosotros al pez cebra, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y el otro aspecto que nos llevará a hablar más adelante y que probablemente ustedes lo han hecho también con nosotros en embriología, y si no, bueno, pasado todo esto podemos trabajar. Ah, se escucha entrecortado. Ah, ok, chicos, muy bien. Bueno, si a todos se les escucha entrecortado, me avisan. Si es a veces es por alguno de sus internets, ¿no? La velocidad. Y bueno, como les iba comentando, ¿no? Entonces, la transparencia de los embriones es un factor muy, muy importante para nosotros, ¿no? En el cual podemos tener la ventaja de ver el desarrollo embrionario. Hemos tenido tesistas, algunos que lamentablemente se fueron en pleno avance de tesis, no vamos a decir nombres, y que estaban haciendo un bonito trabajo de desarrollo embrionario, y bueno, lo dejaron abandonado. Voy a poner una de sus fotos porque yo trabajaba con él también, ¿no? Para ver el tema del desarrollo embrionario. Y bueno, ya les contaré un poco más adelante acerca de ese proyecto, ¿no? Que quedó en el aire y bueno, con quien guste y quiera continuarlo, pues puede ser un tema de conversar con el profesor Escoto, ¿no? Como jefe del laboratorio. Y las imágenes de acá, sobre todo la de la derecha, es una imagen que muchas veces lo he colocado en varias presentaciones donde he tenido que hablar de peces transgénicos, transgénesis y demás, y en realidad es una foto del laboratorio. Este es un pez que estuvo en el laboratorio, obviamente ya es una foto que tiene unos años, pero fue la primera vez que yo llegaba al laboratorio y obviamente entusiasmado por ver a los peces transgénicos, separamos justamente a uno en este beaker, en este caso, y pues le tomé foto, ¿no? Y acá tenemos un V antiguo, porque ahora tenemos un V más moderno, que justamente se ven partes fluorescentes, ¿no? En este caso de color un poco anaranjado, ¿no? Y muchos dirán, profesor, pero yo esperaba verlo completamente fluorescente. Bueno, eso también involucra que ya habían sido peces que se han estado reproduciendo en el ambiente, ¿no? De los acuarios. Entonces no había un control específico de estos en sí. Y como ustedes observan, pues se está perdiendo cierta capacidad de fluorescencia, ¿no? Entonces esto es muy importante. Pero vamos a ir a ver preguntando a qué le llamamos pez transgénico, por ejemplo, Evelyn García. ¿A qué llamamos un animal transgénico en este caso? ¿Cómo podríamos definirlo? Que tiene un gen que originalmente no le pertenece. Ok, muy bien, gracias Evelyn, que es un organismo que tiene un gen que no le pertenece, ¿no? Taxonómicamente ni siquiera está cerca de este individuo, ¿no? Y como probablemente muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto, pues en el caso de estos peces se utilizan normalmente genes de medusas, ¿no? Básicamente. Y bueno, en el caso del desarrollo de los pez cebras, el nombre sonará gracioso, pero es básicamente por las bandas que tiene. Ahora, profesor, pero hay diferentes colores, sí, claro, de hecho que sí. Pero una de sus variedades, en este caso, al tener esta tonalidad de líneas blancas y negras, pues estamos hablando nosotros definitivamente de un pececito cebra, ¿no? Ahora, ¿por qué también es muy útil en laboratorio? Y ojo, esto no lo decimos solamente porque nosotros trabajamos con esto. Tenemos un exalumno de la universidad que está actualmente en Italia y estaba haciendo su trabajo de su magíster allá. Y él nos cuenta que el PCR lo utiliza muchísimo. Nos mandó unos videos muy bonitos. No pude recolectar porque fue un video que nos mandó por WhatsApp ya hace buen tiempo atrás. Quería que lo vean, donde se ve cómo tienen ellos los peces cebras de manera muy ordenada todo, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos tratado de hacer una simulación de esto para las prácticas más que nada y para las investigaciones puntuales
de los alumnos, ¿no? La Universidad Cayetano Heredia también, inclusive, ¿no? El famoso biólogo Málaga, que ustedes lo conocen mucho por el tema probablemente de la prueba rápida molecular, él trabaja en la parte de neurociencias y utiliza mucho también el pez cebra, ¿no? Entonces, para que vean que realmente el pez cebra pues tiene su implicancia e importancia, ¿no? Y una de esas es la capacidad reproductiva. O sea, liberar 400 huevos cuando todos los parámetros de temperatura, alimentación, edad reproductiva de los peces en este caso es la idónea, créanme que sí, fácilmente. En la primera apuesta que pusimos, recuerdo yo allá cuando entré al laboratorio por el año 2012, en una prueba que recién iniciaba yo, me salieron 50, después 100 y 150, y eso que todavía no tenía ni dominaba la técnica, ¿no? De posteriormente yo pasaría a otra área en el laboratorio, pero los compañeros y los estudiantes, sobre todo que hicieron tesis en esto, pues obtenían fácilmente una buena cantidad, ¿no? Inclusive actualmente tenemos una tesista, ¿no? De una universidad privada que está haciendo su tesis basado justamente en desarrollo embrionario y algunos efectos que ya les voy a contar más adelante también, ¿no? Y el desarrollo es relativamente rápido, ¿no? En 2, 3 meses ya tenemos un adulto y en 3 meses, 3 y medio ya máximo deberemos tener un adulto reproductor. Pero que como ustedes saben, como cualquier organismo animal, dependerá mucho de la alimentación que le den y que lo mantengan pues lo más happy posible, ¿no? Porque si su finalidad va a ser tener reproductores, pues entonces hay que darle la mejor calidad alimenticia en temperatura, condición. Y bueno, separar los sexos, ¿no? O sea, hay que separar los sexos de hecho, ¿no? Entonces, por lo que hemos mencionado, ustedes van a encontrar mucha información de manera bastante sencilla acerca de pez cebra, ¿no? Del famoso zebrafish. Y en ese caso, por los estudios que se dan en genética, que es lo que nos interesa el día de hoy, hay varias publicaciones que el profesor ya ha colocado en este caso, ¿no? En su bagaje, ¿no? Científico y que ustedes también pueden encontrar en la web, ¿no? E inclusive, ¿no? Lo hemos utilizado también para ver cómo afectan los químicos, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Hemos tenido dos tesistas que veían ese tema. Lamentablemente uno lo abandonó, el otro al final cambió un poco de tema, que fue mi colega y amigo, que ya sustentó. Y eso lo vamos a ir conversando más adelante, ¿no? Ahora, ¿de dónde se origina el pez cebra? Bueno, el pez cebra realmente se origina en lo que es lo que nosotros conocemos en este caso como la zona india casi asiática, por Bangladesh en realidad, y es un pececito silvestre, ¿no? De temperaturas relativamente cálidas, como ustedes ven acá, de 22 a 26 grados. En laboratorio mantenemos, o tratamos de mantenerlo no menos de 26, sino más de 28, ¿no? Para que se sienta inclusive más, ¿no? Más en ambiente. La longitud varía, pero aproximadamente es de 5 centímetros, aunque hemos tenido algunos ejemplares un poco más y definitivamente algunos un poco más pequeños. Y la ventaja de no tener ese desarrollo embrionario interno, sino más bien de ser ovíparos, no de generar huevos y que hagan su fecundación externa, nos ayuda muchísimo para lo que es justamente la práctica, ¿no? Las investigaciones y los trabajos que queramos desarrollar en este caso, ¿no? Es muy, digamos, provechoso. Y como cualquier tipo de investigador, los chinos en particular, la parte asiática, les encantó este pececito, ¿no? Y comenzaron a hacer investigación y a hacer, pues, variedades ornamentales en este caso, porque se vende básicamente como decoración de acuarios. Pero como vieron que ya no había mucho que hacer de manera natural, dijeron, bueno, a ver, pues le pondremos un gen de una medusa, ¿no? Para eso ya se habían estado haciendo en conejos, en ratones, ¿no? Habrán visto las historias, ¿no? En biología molecular probablemente de transgénesis, entonces ya era algo más extendido, ¿no? Ahora, en el tema de la diferencia sexual, cuando son muy pequeños, ahí siempre tenemos que recordar, es un poquito complicado, ¿no? Porque como cualquiera de nosotros, ¿no? Inclusive los seres humanos, cuando uno es pequeño, no desarrolla todavía muy bien las características sexuales, ¿no? En el caso del pez cebra, como ustedes observan, ¿qué notamos entre la diferencia entre la hembra y el macho? Por ejemplo, Neida. Neida, ¿qué observas de diferencia entre la hembra y el macho, por ejemplo? Bueno, el tamaño. ¿Cuál de las dos Neidas? Ay, verdad, siempre me olvido que hay dos Neidas. Bueno, vamos a decir, en realidad la primera Neida que estaba preguntando era Neida Díaz, pero Neida Huamanhuica
contestó. Así que para no confundirme nuevamente, Neida va a ser Guamamicra y Stephanie vas a ser Neida Díaz, ¿ya? Que es su segundo nombre, así no me voy a confundir más, así para que no haya problemas, ¿ya? Muy bien, Ok. entonces, muy bien. Entonces, Neida mencionó, por ejemplo, el tamaño. Y Stephanie, ¿qué más ves además del tamaño? ¿Qué parte del cuerpo entre ellos notas diferentes en las imágenes que estás viendo? Stephanie, ¿qué notas de diferente en el cuerpo de estos machos y estas hembras? Las aletas, la aleta ventral, si no me equivoco, en el macho. Ya, las aletas, por ahí menciona Stephanie las aletas, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Peter, que ha levantado la mano? Peter Arevalo. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Se me escucha? Claro, claro que sí. Profesor, según la imagen, no sé si me equivoqué, veo también un patrón de bandas distinto con respecto a la coloración. Por ejemplo, la hembra parece que tuviera entre azules con plata, mientras que el macho se ve bandas azules con anaranjados o dorados. Ah, ok, muy bien. Sí, ahí bueno, eso es ¿De color? importante porque son variedades, pues perfecto. ¿Y Y quién más? Dime, respecto... dime. ah, ya. ¿Sí puedo ver? Sí, sí, dime, pido, dime, dime. Gracias, profesor. Y en el aspecto ventral también, tanto la hembra y el macho difieren, porque la hembra tiene el, el borde ventral más ensanchado que el macho. Exacto, ¿no? Es más ensanchado que el macho, ¿no? Y bueno, en Gracias. este caso la... Sí, sí, dime, Peter. Ah, no, gracias, profesor. Ah, ok, ok. Muy bien, entonces es muy cierto, ¿no? Vemos diferencias en el tema del bandeo, que esto básicamente radica más que nada porque acá tenemos variedades diferentes, inclusive si ven las tonalidades, acá tenemos los que son más azulados, los que son un poco anaranjados, este en sí, y el que se ve atrás lamentablemente son los cebras clásicos, este es una hembra un poco más translúcida o más clara en este caso, ¿no? Y como ven todos y ya se dieron cuenta, y Peter lo mencionaba, el tema de la parte ventral, ¿no? Más abultada por la gran cantidad de huevos que comienza a desarrollar. Entonces, cuando ustedes tienen una hembra, que ya están completamente seguros que es hembra, por este dimorfismo sexual, cuando no se le da buena nutrición, ustedes van a notar que el abdomen como que si comenzara a quedarse vacío, como que si la bolsa perdiera aire. Y eso es básicamente porque está perdiendo, ya no está produciendo ovocitos, porque la producción de ovocitos genera un gran gasto de energía. Entonces, imagínense, no podríamos nosotros darnos el lujo de gastar tanta energía si no estamos nutriéndonos bien, por ejemplo, ¿no? Ajá, muy bien, Lisette, perfecto, como menciona en el chat, ¿no? La forma más sencilla de reconocer a las hembras es porque todas son gordas. Ok, muy bien. Sí, es una forma que a nosotros también nos ha explicado, pero hay ciertas pequeñas excepciones. Y hemos estado viendo con los chicos, y por eso Carlos también nos ha mencionado que también sucede, que a veces el abdomen está ligeramente abultado, no está ni tampoco gorda, pues, ¿no? Porque hemos tenido unas gorditas, ¿no? Probablemente Lice, ¿no? Los chicos que están haciendo prácticas saben y han visto a las gorditas, pero a veces no está tan marcado y eso es por un tema nutricional. Le das de comer otra vez y vuelve otra vez a generar ese vientre, en este caso, bastante abultado, ¿no? Entonces, ahí es la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Atraparlos es todo un arte, ¿no? La primera vez que uno quiere atrapar un pez, en realidad sin golpearlo, no puedes golpearlo ni generarle daños, ni en las aletas, menos en los ojos. Es como que jugar un poco a hacer Tom Hanks en la película El Náufrago, solo que sin matar al pez en este caso, ¿no? Entonces acá tenemos a Dario Berio, tenemos diferentes tipos, en este caso de variedades por color, ¿no? Pero ya sabemos cómo diferenciar el macho de la hembra. Ahora, el tema es, profesor, yo quiero ver el desarrollo embrionario, quiero ver cómo se da, ¿no? Que cómo se da este proceso, qué involucra, ¿no? Y bueno, es importante siempre mencionar antes de la parte de la cópula, que vamos a ver ahora, es sobre cómo reproducirlos en el laboratorio. Y en realidad yo les decía hace un momento que los sexos hay que separarlos, ¿no? Hay que separar los sexos, en este caso, tanto machos y hembras, profesor, pero si cuando son pequeños no los puedo reconocer bien, ¿cómo puedo separarlos? Ah, bueno, no te preocupes, cuando son pequeños todavía no es tan necesario separarlos, pero una vez que tú comienzas a notar esa diferencia, ¿no? Ya entre ellos,
comienzas a separarlos y de paso te mantienes a ver dónde están tus hembras y tus machos. ¿Y por qué creen que los separamos? A ver, Leslie, ¿por qué crees que separamos a los sexos en este caso? Leslie, no está Leslie, creo. Muy bien, vamos. Profesor, disculpe, por Facebook, por datos de Facebook, la compañera Leslie está que me comunica que no está teniendo conexión a internet. Ah, ok, ok. Muy Solo está bien. teniendo datos para Facebook. Espero que en cualquier momento se pueda conectar. Ok, Gracias por todo. listo. Muy bien. Vamos a darle pase a Stephanie que ha levantado la manito. Lo que pasa, profesor, es que estaba leyendo de que cuando las hembras están ya a punto de poder liberar sus huevos, los machos se los pueden comer, ¿no? Y por eso es que es necesario que hagan esa separación de sexos. Ok, muy Justamente bien. antes de que ellas puedan poner los huevos y así se pueda preservar, por así decirlo, los alevines, ¿no? Muy bien, exacto. Bueno, uno de los primeros puntos es justamente evitar que el macho se vaya a comer a los huevos, ¿no? Porque al final es comida, o sea, si uno analiza, es un ovocito que tiene gran cantidad de lípidos, pues, y obviamente es un banquete, ¿no? Pero antes de eso, y lo cual está muy bien, Stephanie, también es porque nosotros al separar los sexos, el macho sobre todo, como cualquier macho, comienza a sentir esa angustia, ¿no? Que la vamos a liberar una vez que se encuentren con la hembra a solas. En realidad es todo un arte poner al pesebre. Normalmente lo poníamos en las noches y a ustedes sonará gracioso lo que voy a decir, pero la verdad que así no funcionaba. Y de hecho que está dentro de muchos protocolos. Poner la pareja de noche después de haberlos dejado prácticamente un día entero mirándose uno a otro. El macho y el hembra estaban separados, estaban en la misma pecera, pero separados, y se miraban, pues y el macho obviamente inquieto, esperando su oportunidad, que no llegaría todavía, hasta después todavía. Y después ya los liberamos, los juntamos, para que hagan su clásico cortejo, ¿no? En el caso del macho, el macho es muy fogoso. Entonces, más cuando le hacemos este truco para que esté más dispuesto sexualmente. Entonces, lo que podemos hacer normalmente ya dependerá también del comportamiento de sus machos, porque también hay machos que no son nada fogosos. Profesor, ¿y cómo se da cuenta o cómo se dan cuenta ustedes por el movimiento? Cuando ustedes ven en la pecera de machos, peces así, machos, pero despacio, como si la vida se les llevara, esos machos no sirven como reproductores. Pero si el macho lo ves pues así pilas, yendo para acá, para allá, desesperado el pobre, ese macho definitivamente te va a servir como muy buen, en este caso, inseminador, ¿no? Y bueno, se hace la reproducción y como mencionaba Stephanie, hay que evitar que los machos o en realidad que los adultos se lo puedan comer. ¿Y cómo? Colocamos unas cañiquitas abajo para que los huevos se vayan a meter ahí, se vayan a quedar atrapados y al día siguiente pues sacamos a los adultos y rescatamos a todas los huesitos que hayan sido fecundados, ¿no? Inclusive ahí tiene que analizarse cuando ustedes hacen reproducción de pez cebra y en realidad de cualquier pez que tenga ese tipo de fecundación externa, tienes que sacar el número de ovocitos que libera la hembra. Ese es un dato. Dos, el número de ovocitos que han sido fecundados. Entonces ahí tienes tu cigoto. Tres, el número de ovocitos que no han sido fecundados. Y cuatro, el número de ovocitos que se te pudieron haber contaminado, que es algo que nosotros hacemos para saber más o menos cómo es nuestra tasa de éxito en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora un pequeño videíto. Voy a compartir ahora la pantalla para que puedan ver un videito del desarrollo embrionario. Profesor, ¿Sí? profesor, una consulta. Dime. Usted dijo número de ovocitos fecundados, no fecundados, contaminados y qué más dijo. Los tres nomás. El número de ¿Son tres? fecundados. O sea, Ya. primero haces el total de todo, 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 todo. Ese es el total de todos los ovocitos. De ese total, tú tienes que saber cuántos fueron fecundados, cuántos no fueron fecundados y cuántos se honguearon. Porque hay varios que se honguean porque a veces se liberan heces y eso honguea algunos ovocitos. Eso es lo que hacemos normalmente en el laboratorio. Ya, gracias. ¿Listo? Perfecto. A ver, dije por acá. Ok, ya muy bien, Leslie, acabo de leer tu comentario. Entonces vamos a ver ahora sí el videíto que está en el YouTube. Ay, me olvidé poner
compartir el audio un momentito. Ahora sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a escuchar. Bueno, más que escuchar, ver, en realidad. Hay música de fondo por si acaso. Si tienen audífonos, bajen el volumen. Ahí está, como vieron, el desarrollo en este caso de estos individuos, pues es genial, ¿no? O sea, como vimos, voy a un momentito quitarles el audio, para que ustedes vean cómo se va desarrollando, ¿no? Como en este caso, vamos a retroceder un poquito más, ¿no? Inclusive si ustedes ven bien la imagen, se ve la zona donde comienza a hacer la división celular, el inicio básicamente, y después comienza ya a generarse obviamente lo que nosotros conocemos como lo que va a ser posteriormente el cuerpo, ¿no? Y ustedes saben, a ver, por embriología, a ver, vamos a ver si lo que se acuerdan por embriología. ¿Qué parte normalmente de un organismo se genera primero? ¿La parte cefálica, la parte caudal? ¿Quién por ahí se acuerda por dónde empezaba este desarrollo embrionario en los organismos? Me parece que el profesor Carlos les explica un poco esto en la teoría de embrio, ¿no? Y entonces, como ustedes ven en la imagen, pues comenzamos ya a tener el desarrollo, ¿no? Completo, ¿no? Y es extraordinario cómo ver, o ver en este caso, cómo se está desarrollando el pesebre, ¿no? El vitelo, efectivamente, que es lo que más abunda, en este caso sigue siendo la fuente importante nutricional. Inclusive cuando ustedes ven la parte final del video donde ya el pesebre está prácticamente completo y está liberándose, en este caso de la membrana, ¿no? Se mantiene con el vitelo y es por eso que los primeros días no es necesario alimentarlos porque tienen una buena cantidad de vitelo que va a ir consumiendo poco a poco, pero ya su instinto de que él consigue alimento por sí mismo, pues va a comenzar a aparecer y ahí nosotros les damos pues este alimento, ¿no? Entonces, y ahí se comienza a desarrollar, ¿no? El tema del desarrollo embrionario, como ven acá, pues es muy, no sé, muy, en realidad, muy notorio, ¿no? Ahí ya se va a escapar, ahorita ya rompe la membrana y ¡pum! Se va volando porque ya tiene la fuerza suficiente para desplazarse, ¿no? De manera completamente innata, ¿no? Pero definitivamente todavía falta, obviamente, desarrollarse más y más, ¿no? Entonces esta parte hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos en el laboratorio para no generarle daño, ¿no? Entonces ellos tienen una pecera específica donde van a estar ellos para que se liberen y se puedan desplazar sin ningún problema. Nadie no tiene que ver ningún tipo de, en este caso, adulto cercano, ¿no? Como ya habíamos explicado por qué. Ahora tenemos una de las fotografías que probablemente recordarán también que se ha visto en embriología y que lo habíamos colocado en la guía de prácticas, ¿no? En el cual ustedes ven el desarrollo embrionario por etapas, ¿no? Y normalmente en el curso la idea es ver, ¿no? En embrio, bueno, lo pensábamos hacer también en esta ocasión, pero bueno, por lo que pasó no se puede,
Pero ustedes saben que acá el éxito es conseguir que cada grupo, ¿no?, de laboratorio genere sus propios embriones, ¿no? Y ahí hacíamos lo que le contábamos, ¿no? A ver la tasa de cuántos huevos obtuviste en total, y esto es la sumatoria de cuántos fecundaste, cuántos no fecundaron, o cuántos se contaminaron, porque algunos se contaminan también, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues se van perdiendo también individuos, ¿no? Y bueno, el desarrollo en este caso gradual, básicamente, ¿no? Hasta obtener, como ustedes ven acá, una Levin bastante joven en este caso todavía, que pueda ser ya autónomo completamente, ¿no? A pesar de que tiene su vitelo, va a ser completamente autónomo en su capacidad de poder buscar ya alimento, por ejemplo, ¿no? Y eso, lo desarrollaríamos poco a poco en la parte. Hay una pregunta acá, dice, ¿por qué se colocan los alevines en una pecera de fondo negro? Ah, muy buena pregunta. También se puede poner los reproductores en un fondo negro porque es como la noche, y en la noche pasan cosas. Pero en el caso de los alevines, nosotros lo ponemos en un fondo negro por la fotosensibilidad. Se habrán dado cuenta que cuando los peces, ¿no?, son alevines, tienen la tendencia a siempre estar en el fondo. No son de subir mucho. Uno, por un instinto de evitar depredadores, definitivamente. Y segundo, también por la fotosensibilidad que van a tener estos. Entonces recuerda que todavía son tan jóvenes que eso les puede afectar. Entonces no hay nada como la oscuridad en este caso. Sin embargo, cuando vamos a ver su presencia, podemos utilizar también nosotros un poco de luz, ¿no? De hecho que sí, lo habrás visto en el laboratorio cuando iban a ver. Ahora, también nos ayuda de paso para poder ver mejor, porque son tan pequeñitos que un fondo nos ayuda como a encontrarlos, porque a veces uno mira y no los encuentra y con el fondo oscuro es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, tiene varias funciones en este caso, este cartulina o hasta pintamos la pecera de color negro como tenemos en el laboratorio, ¿no? Acá tenemos otra foto, ¿no? Donde observamos también el desarrollo embrionario, ¿no? Igual básicamente. Y lo más importante, por ejemplo, lo vamos a ver en un momento, es cuando uno hace exámenes teratogénicos, ¿no? Cuando uno hace exámenes teratogénicos puedes ver el desarrollo normal o anormal de este embrión en base a un químico o compuesto en particular, ¿no? Y para poder saber si está generando algún tipo de daño en el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven algunos medicamentos que dice ha sido probado, ¿no? Ha sido probado por pruebas teratogénicas, es básicamente con pez cebra, ¿no? ¿Por qué utilizamos canicas para los cruces? Ah, las canicas para separación. Por ejemplo, voy a dibujarlo aprovechando que tengo un poco de espacio acá en la pantalla. Voy a poner la plumita, ¿no? Recuerda que tenemos la pecera, ¿no? Entonces, en la pecera, los individuos macho y hembra van a estar en la parte superior, ¿no? Tanto la hembra como el macho, ¿no? Entonces, cuando la hembra libere los huevos, el macho los va a fertilizar en este frenesí de fecundación que ustedes recordarán también la clase de erizo de mar, donde veíamos ese frenesí. Van a haber, obviamente, ovocitos que se van a fecundar. Pero estos ovocitos van a estar muy expuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos uno o hasta dos niveles de canicas, ¿no? Para que de esta manera los ovocitos que estaban flotando por un tema de sedimentación comienzan a caer y de esa manera al caer estos huevecitos que están fecundados o no van a entrar por las canicas, van a entrar por las canicas y ya el macho ni la hembra los van a poder comer porque ya van a estar en la parte de abajo. Pero si aún así tienes dudas, puedes sospechar de que puede pasar algo, a veces colocamos una malla verde de red normal, ¿no? Lo que ustedes conocen. Y ya está, con eso nos aseguramos más todavía, ¿no? Y es como que por si acaso del por si acaso. Esos son los motivos por el cual utilizaríamos las canicas o las mantas. Algunos utilizan la rafia también. Nosotros con canicas creo que ya está, lo hemos trabajado tantas veces que no lo hemos cambiado, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, las células embrionarias. Acá vamos a ponerlo en orden. En este caso tiene aproximadamente una hora, ¿no? Cuando nosotros veíamos así, ¿se acuerdan? Que hablábamos del polo animal, ¿se acuerdan de eso? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a llamar a alguien a ver. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿quién?
¿A quién no le he preguntado? A ver. Mm, hmm. A Zenaida me parece que no le he preguntado. Zenaida, ¿te acuerdas cuando el profesor en teoría les explicaba que la división, ¿no? de los ovocitos, una vez que habían sido fecundados, comenzaba desde un polo, ¿no? Y habían términos como polo vegetal, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas, Zenaida, a qué le llamábamos polo vegetal en un embrión? No, profesor, no recuerdo. Ok, no hay problema. La idea es un poco recordar algunos conceptos. A ver, vamos a ver quién levanta la manito por ahí. A ver, a ver. A ver, veo que no hay nadie. Ahí está, ahí levantó la mano. Lisette, te escuchamos. Creo que estás hablando por... Profesor, no se dice esto, polo vegetal, porque ¿se escucha? Sí, sí. Ah, le decía, no es porque es la zona más rica en vitelo. Ajá. Entonces, la zona más rica en vitelo es la zona vegetal o también conocida como polo vegetativo, ¿no? Y nosotros decíamos que era el polo animal básicamente cuando estábamos hablando de la zona donde se está dando la división celular en este caso, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos nosotros notar las diferencias, ¿no? Un poco de embrio, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Escucho que alguien prendió su micrófono. Jocelyn, ¿alguna pregunta? Parece que no. Muy bien, entonces, y esto es importante recordar un poquito, ¿no? Porque ahí, bueno, ya en esa época en embrio, ¿no? Ustedes veían que las células se dividían de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los peces, como ustedes observan en la imagen aquí en la pantalla, voy a poner el puntero, ¿no? Hay una zona específica y esta zona específica nos estaría hablando básicamente que tenemos nosotros lo que es un teolecito, término que se utilizaba básicamente para el tipo de huevo, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando se generaba solamente una división casi homogénea, decíamos isolecito y así sucesivamente, ¿no? Poco para recordar, tampoco es que les voy a preguntar eso ahorita, ¿no? Pero para ver qué tanto recordamos del pasado. Y bueno, dentro de las aplicaciones, ¿cuál es la aplicación que hemos estado trabajando en el laboratorio? Que actualmente hay una tesista que está viendo esto, como les comentaba. Es obtener nosotros embriones, como ustedes ven acá. Acá tenemos la hembra, ¿no? Que le ve sus ovocitos y el macho que los va a fertilizar, ¿no? Con sus espermatozoides. Entonces lo que hacemos básicamente en embriología toxicológica es utilizar solo y solo a los embriones que han sido fecundados. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un número fácil, 100 embriones. Todos han sido fecundados, ¿no? Tengo que verificar eso en el microscopio, ¿no? Nosotros lo hacemos ahí y ya tenemos. Entonces yo con esto puedo utilizar básicamente para diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a separarlo de manera bonita. 30 acá, por ejemplo. Con realidad puedo poner más 40 y 40, ¿no? Para hacer un ejemplo solamente pequeño. Entonces yo puedo utilizar 40 de estos embriones y colocarles, por ejemplo, ¿no? La dosis de un químico en particular, ¿no? La dosis sería la dosis 1, en el otro puedo utilizar la dosis 2, ¿no? Y vemos el efecto que van a tener estos químicos en el desarrollo embrionario. Obviamente puedes hacer 3 dosis, diferentes repeticiones, ¿no? Eso ya al final se maneja por un tema estadístico. Y tu grupo blanco, ¿no? Tu grupo de embriones que no le agregas nada para saber cómo es su desarrollo normal. No vaya a ser que justamente has cogido un grupo de embriones que tenían malformaciones congénitas usuales. Entonces podrías pensar que es por el químico y en realidad no. Era por la mezcla de estos individuos, ¿no? Y después, ¿no? En el tiempo se van evaluando el desarrollo embrionario y vemos si es que hay algún tipo de efecto negativo o no, si se afecta de alguna manera o no, en este caso el embrión y después hasta el alevín mismo, porque lo podemos seguir hasta el alevín, no hay ningún problema, ¿ya?
Y de esa manera podemos decir determinado componente químico o determinado, no sé, sustancia o molécula que ustedes quieran probar, que no sea tóxica, pues la pueden poner acá. Y ya está. Y tranquilos. Y la única chamba, ¿cuál es? La única chamba es tener buenos reproductores para obtener una mayor cantidad de huevos, porque mayor cantidad de huevos, tu experimento a nivel estadístico pues es mucho mejor. Segundo tema, haber estandarizado muy bien el desarrollo embrionario de manera natural para que no se te mueran por temas técnicos, vamos a decirlo, ¿no? Porque se te calentó el agua y pues, se quemó, el pececito hirviendo, con una gotita de lejía, demasiado, el progenitor defecó demasiado porque le había dejado de comer antes de la cópula y no hay que darles de comer, porque su defecación genera, pues, ¿no? Bacterias y hongos, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver, ¿no? Pero después de eso, el trabajo es relativamente sencillo y relativamente rápido, ¿no? Porque el desarrollo embrionario que quieras evaluar lo puedes hacer. Ya no se hace mucho en tema agudo, más que nada crónico, entonces lo podemos evaluar a los 24, 48, 72, 96, más o menos hasta las 120 horas. Es lo que se está, digamos, realizando por ahora. Estas son las imágenes que les contaba yo del ex tesista que teníamos. Tenemos acá una Levin que está, ok, todo feliz y contento. Pero este alevín que él obtuvo tiene algo de sospechosín. Tiene algo extraño este alevín. Vamos a preguntarle a alguien quién nos puede decir qué pasó. A ver, Nuria, ¿qué sospechoso notas en este alevín? Quizás que tenga una malformación. Exacto, ¿no? Vemos que hay una malformación en la zona de lo que sería como la columna, ¿no? Sí. Exacto, entonces Al lado. está de costadito, ¿no? Como chueco. Bueno, eso podría deberse al efecto del tóxico. Y para eso, bueno, el estudiante que estaba realizando esta tesis tenía que repetir el experimento. Esto fue un primer ensayo y después sería, no sé, nos dimos cuenta que sería el último porque salió, ¿no? Salió a trabajar y bueno, no volvió más el chico. Pasamos ahora a las aves. Y en este caso vamos a hablar de lo que ustedes comen. Tenemos hasta un Día Nacional del Pollo a la Brasa, ¿no? Gracias a estos congresistas, gracias de verdad, Dios, por darnos estos iluminados. Tenemos un Día de Pollo a la Brasa, ¿no? Tenemos en este caso que hablar básicamente de aves, en este caso de pollos, ¿no? De gallus, que es el nombre científico, ¿no? ¿Quién no de pequeño, de niño, ha hecho esta maqueta? Probablemente su hermanito le han ayudado, ¿no? Tú como biólogo ahora pues la hacías inclusive más real, ¿no? En 3D. Y todos nos explicaban cómo es que nació un pollito, ¿no? Todos los niños siempre como que sorprendidos, oh, mira, nació un pollito, ¿no? Entonces vamos a ver acerca del desarrollo embrionario en este caso, de pollos, ¿no? En primer lugar vamos a ver un poco de la anatomía femenina, ¿no? Como ustedes recordarán, a diferencia de lo que hemos estado viendo en embriología, donde trabajábamos aparato de productor de vaca, por ejemplo, inclusive vimos tipos de placentas, ¿no? Vamos a ver ahora justamente en el caso de las aves, ¿no? En el caso de las aves, y los quienes han ido al mercado alguna vez a comprar una gallina, porque ya pues toca caldo de gallina, pues se habrá dado cuenta básicamente de lo siguiente, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la parte, vamos a estar en la parte externa a la interna, ¿no? Tenemos el tema de la cloaca. La cloaca que como ustedes saben, pues va a ser para la liberación del huevo que se va a formar posteriormente. Tenemos la zona que llamamos útero, ¿no? Que no tiene la misma función que un útero de un mamífero, de hecho que no. Seguimos entrando más allá y llegamos a lo que es el istmo. Después tenemos una zona que es denominado el magno, ¿no? Seguimos, el infundíbulo en este caso. Prácticamente todo esto de acá se va a encargar justamente de la generación y terminación de lo que va a ser el huevo. Previo, obviamente, fecundación de los ovocitos en este caso. Pero dirán, profesor, pero las gallinas también ponen huevos sin ser fecundadas. Ah, claro, obvio que sí, ¿no? Eso es lo que comemos normalmente. Pero en el proceso natural, una vez fecundado, el ovocito, ¿no? Comienza a ser, en este caso, encerrado en la famosa cáscara de huevo, ¿no? Y se va a generar básicamente todo el desarrollo posterior, ¿no? Hasta la liberación del útero,
donde es, digamos, la última etapa y de ahí sale por la cloaca, ¿no? El único malo es que el tema de la cloaca está de la mano con el aparato digestivo y es por eso que las aves cuando colocan el huevo, pues está con heces. Entonces los que han visto esto en gallineros en la casa, en la familia, es como que hay que limpiarlo muy bien. Por eso es que también se producían muchos casos de infecciones por salmonela, por ejemplo, ¿no? Que es una bacteria bacilo gram negativa que es causante de la salmonelosis y que es muy habitual en reptiles, aves, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Seguimos. Por el lado del macho. Bueno, en el caso del macho, pues... Ay, no, yo no tengo la del... No, le puse la del macho. Puse la segunda de la hembra. Bueno, entonces acá vamos a tener que hacer un cambio sutil y que nadie va a sospechar. Chau. Ya, entonces acá tenemos el de la formación del huevo, ¿no? Y como ustedes ven acá, la formación ya se está dando, acá va a estar con la cáscara y es por donde va a salir la cloaca, ¿no? Lo que estábamos mencionando en esta etapa, solo que aquí el útero estaba vacío, ¿no? No hay formación de huevo acá, mientras que acá sí se ve el huevo como está formado, ¿no? Y de aquí va a salir a través de la cloaca al exterior. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa dentro del huevo que se ha formado en este caso? En el caso del huevo que se ha formado, como ustedes observan en la imagen, básicamente tenemos que recordar que hay una zona, voy a ponerlo con el puntero, que tiene una cavidad, vamos a decirle hueca, donde tenemos lo que es el aire. Y si ustedes se acuerdan de la forma del huevo, está en la parte, ¿no? Básicamente de la base, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí de manera bastante sencilla, ¿no? La disposición dentro del huevo. Hay una pregunta acá. A ver, ¿qué dice? ¿A qué se debe que una gallina coloque un huevo y este tenga la cáscara delgada, casi translúcida? Desclasificación por la edad. Ah, muy buena pregunta. Eso sí, es debilidad de la formación de cáscara, porque básicamente la cáscara es rica en calcio, porque es importante para la formación posterior del pollo, porque eso lo va a utilizar como alimento, bueno, como nutriente en realidad para los huesos. Pero no estoy seguro si es necesariamente o sea, de descalcificación tipo osteoporosis que sucede en los humanos, ¿no? Por la edad, definitivamente por desgaste, pero voy a averiguar si es por descalcificación de algún tipo de patología avícola en este caso, ¿no? Es una muy buena pregunta para hacer indagación. Y dentro del huevo está la yema, pues, ¿no? Y en la yema, que es prácticamente riquísima en lípidos necesarios para la gran cantidad de energía que va a necesitar para construir todo lo que tiene que construir, ¿no? Porque también tenemos clara, ¿no? La clara básicamente en este caso es la albúmina. Y la albúmina es la materia prima para construir todos los tejidos en particular. Esa es la gran ventaja de la albúmina, ¿no? Proteína estructural por excelencia, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco del avance ya del desarrollo embrionario, en este caso de un pollito, ¿no? Acá vamos a ver que está el embrión, ¿no? La yema en particular, la albúmina, como hemos mencionado, y tiene que haber algún tipo de intercambio de gases porque definitivamente es un organismo aeróbico, pero no existe lo que nosotros llamamos una membrana placentaria como tal. A diferencia de esta, se genera una membrana corioalantoica, que de alguna manera, como ustedes ven acá, se va a encargar de las funciones que nosotros veíamos en las placentas humanas, por ejemplo, ¿no? Que era el intercambio de gases, nutrientes, desechos, entre otros, ¿no? Y acá vemos que el CO2 puede salir y el oxígeno es absorbido para poder oxigenar al embrión y que éste se pueda desarrollar de manera importante y sobre todo de manera completa, que es lo que más nos interesa y nos llama un poco la atención. Ahora, más preguntas. Ah, no, ya. Ahora, en el desarrollo del ave, ¿no? Básicamente, ¿no? Saben que es una ovoposición, básicamente. Como ustedes ven acá, pues tenemos el organismo adulto, pero vamos a comenzar desde el huevo, ¿no? Donde tenemos el embrión que se genera, después comienza a dividirse, como ustedes, ¿no? Como ustedes saben. Y cuando esto sucede, cuando esto se está dando ya, todo este desarrollo, desde el inicio del desarrollo embrionario con la fecundación y con las primeras divisiones celulares,
se tiene que dar dentro de la hembra, en este caso en el oviducto propiamente dicho, ¿no? De ahí se genera lo que ustedes conocen como la zona pelúcida y después se comienza a hacer la gastrulación, ¿no? El proceso famoso de gastrulación. Ustedes en embrio veían blástula, gástrula, ¿no se acuerdan? Ya. En el caso de los mamíferos, más hablamos de blastocisto, más que blástula, blastocisto, pero la gastrulación sí es una etapa embrionaria que es muy importante. Y si ustedes notan acá, ¿no? En la formación de la gastrulación, se nota que se generan dos cosas muy importantes. Vamos a ampliarlo para que todos lo puedan ver con detalle. Se genera el famoso nodo de Hense, ¿no? Y se genera la famosa línea primitiva, ¿no? ¿Se acordarán de esa famosa línea primitiva? Inclusive teníamos láminas fijadas en el laboratorio cuando hacíamos la clase de embriología, ¿no? Donde les enseñábamos y les indicábamos cómo se podía ver. Después comienza ya a desarrollarse obviamente los somites. A ver, ¿quién se acuerda que era un somite? ¿Quién me falta preguntar? A ver, por ahí vamos a buscar a la próxima víctima. Ahí está. Jocelyn Huarcaya. ¿Te acuerdas qué eran los somites o qué significaban somites? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Es cuando se va a dar la metamerización del embrión? Ok, muy bien. Entonces los somites posteriormente, ¿a qué dan lugar los somites posteriormente en el desarrollo embrionario? ¿Se acuerdan? A ver. Vamos a ver si alguien levantó la manito. No. Nadie levantó la manito. Ya. Si ustedes recuerdan y ven la imagen sobre todo en la pantalla, los somites están bordeando ¿qué? ¿A qué cosa están bordeando? ¿Quién se acuerda de la imagen? No, viendo la imagen más o menos se van a acordar. Ay, se fue mi mouse, acá está. ¿En la columna vertebral? Ya, lo que va a dar pase a la columna vertebral, lo que va a dar pase en este caso, o antes de todo eso, lo que tendríamos el sistema nervioso central, que en este caso, si vamos más atrás en el tiempo, estaríamos hablando del tubo neural, ¿no? El famoso tubo neural. Y después de ahí tenemos los somites que se están desarrollando ya poco a poco, que después van a dar formación de la etapa de lo que es la columna vertebral. Perfecto. Muy bien, de ahí seguimos a la organogénesis, ¿no? Y teníamos nuestro pollito ya ojón, ¿no? Y básicamente su desarrollo de sus extremidades, poco a poco. Y después ya debería de finalizar su desarrollo con nuestro pollito, ¿ya? Básicamente, ¿no? Y ahí tendríamos todo. La organogénesis, más o menos 6 días deberían de terminar. Y la eclosión en un periodo máximo aproximado de 21 días en este caso, ¿no? Y tendríamos nuestro joven pollito ya completamente desarrollado en este caso. Ahora vamos a ver un video que habla y cuenta acerca justamente del desarrollo embrionario. Ustedes saben que en el laboratorio, cuando llevaban embriología, les pedíamos, ¿no? Chicos, traigan sus huevos embrionados de diferentes días para ver básicamente eso, ¿no? Y bueno, ahora lo vamos a ver en un video de manera consecutiva, para lo cual vamos a compartir la pantalla ahora. Chao. Y ponemos compartiendo el audio del desarrollo embrionario. The developmental process begins soon after fertilization and accelerates once the egg is laid, as thousands of cells rapidly multiply and organize inside the protective shell. In the early hours, you see the foundation for this organism that's coming later on being laid down. You see the front and the back and the top and the bottom and all of those things being worked out in this cascade of events. Where's the head going to be? Where's the tail going to be? What's right, what's left, what's front versus back? Already, these major axes are being established.
And as these cells are moving and heading towards the places in the embryo where they're going to develop, they're also changing what they're going to do eventually. They're committing themselves, in most cases, irreversibly to particular functional roles. On day 2, the bird's spinal cord, ears, and eyes take shape. Its vascular and circulatory systems are established, and its heart beats for the first time. At hour 46, the head of the embryo starts to arch into the fetal position. Throughout the second day, a network of blood vessels branches from the embryo into the yolk. They will transport vital nutrients back to the growing organism. You gotta pay attention to the details. You have genes being switched on and off, interaction, cell communication. It's an elaborate dance. It's like a ballet taking place on a stage with thousands of cast members. All of them doing everything they're supposed to on cue, in the right order, in the right sequence, in the right time. The process itself is so amazing. It transcends anything we know. With the groundwork of major systems and organs now in place, the next 19 days are devoted to the completion of their development. So you've gone from that one cell that can become anything, and 21 days, billions of different cells doing hundreds and hundreds of different kinds of tasks in the organism, the speed, the efficiency, the elegance of the whole process. What you're seeing is a mechanism at work, information being translated into a physical product at each step along the way, machines doing jobs. It's absolutely incredible, absolutely incredible. Bueno, y como ven el desarrollo embrionario, en este caso, nosotros en el laboratorio, de hecho, que recordarán que les pedíamos justamente que ustedes trajeran desarrollos embrionarios de diferentes etapas, ¿no? Para que vean este mecanismo, porque era, digamos, la forma, entre comillas, más sencilla que ustedes vean un desarrollo bastante interesante. Lo, digamos, malo, en todo caso, es que teníamos que ir abriendo, ¿no? En este caso, muestra por muestra y ver en qué desarrollo se encontraba y comparándolo, ¿no? En este video se recrea prácticamente todo lo que sucede de una manera bastante organizada, ¿no? Y que inclusive recuerdo varias veces en las cuales los estudiantes pues traían huevos que eran muy jóvenes y teníamos la cercanía de observar básicamente esos primeros estadios con mucho cuidado, y en algunas ocasiones traían muy avanzados, donde prácticamente ya estaba prácticamente ya por nacer el pollito. Entonces esto un poco para que ustedes no recuerden. Y ahora vamos a ir a la PPT de nuevo porque tengo que mostrarles lo siguiente. Entonces ustedes hacían básicamente esto en embriología, ¿no? ¿Se acuerdan? Y todo esto que ustedes ven acá son imágenes que se lograron y gracias a los estudiantes, gracias a gente como ustedes, pudimos hacer nuestro famoso ya guía de prácticas de embriología. Yo recuerdo inclusive una vez en la que me trajeron un pollito que ya estaría por el día 19 y cuando sacamos la cáscara, pues él estaba tratando de respirar, pues no, lamentablemente murió, ¿no? En la práctica fue bastante lamentable. Y ahí nos dimos cuenta de que esto había que cambiarlo, había que mejorar esto y sobre todo ver una forma de conseguir
que el estudiante pueda ver el desarrollo embrionario de las aves, como en el caso de los pollos, de una manera mucho más didáctica, mucho más práctica, y que de paso nos genere conocimientos y sobre todo habilidades competenciales como biólogo. Entonces, por esto nosotros decidimos, gracias a este artículo que se publicó ya, pues en realidad hace varios años atrás, en el año 2014, sobre generar un desarrollo básicamente de un ave, de un pollito, sin cáscara, sin nada de cáscara, es decir, lo hicieron básicamente quitándole toda la cáscara. Esto fue un proyecto que el año pasado se lo pedimos, y bueno, a ustedes también se les iba a pedir este año, que desarrollaran este mismo proyecto en el laboratorio, pero con la intención de que ciertas partes del protocolo habían como que componentes químicos que no son tan fáciles de conseguir, y la idea era buscar análogos para poder desarrollarlo en condiciones más económicas todavía. Fue una invitación al grupo, es grupo de quinto, ¿no? De ética de producción animal. Fue un poco lamentoso porque no lo hicieron. No lo hicieron ya que no tenía nota. Fue básicamente un proyecto de investigación que queríamos que hagan. Pero los chicos de embriología sí lo hicieron, ¿no? Definitivamente cuando uno está en segundo ciclo es más animoso, ¿ves? Y los chicos lo hicieron y tuvieron resultados variados. Ya algunos pudieron durar un par de días, algunos duraron hasta 3 días, pero se iban muriendo al final por contaminación, por degradación, por algún factor. Entonces, esto que ustedes ven acá es algo que ya se hace. Y justamente vamos a ver un video, ¿no? Que nos relata un poco acerca de esto que hicieron en Japón. Y sobre todo porque lo hicieron en un colegio. Lo que vamos a ver ahora es el trabajo que se hizo en un colegio. No, obviamente a cargo de un biólogo, de hecho que sí. Pero vamos a ver ahora cómo es que se trabajó. Voy a compartirles la pantalla una vez más. Y por eso no estábamos confiados en que sí, pues si le decimos a los chicos de quinto que son lo máximo, lo van a hacer. Bueno, las cosas pasan a veces. Bueno, como les comentaba, la idea de nosotros era recrear este artículo científico que se publicó, que hacen una fecundación, bueno, un desarrollo embrionario, perdón, después de una fecundación, ¿no? Del huevo, y que en este caso lo hacen pues sin cáscara, ¿no? Entonces queríamos ¿no? recrearlo, pero nos dimos con la sorpresa de que habían algunos componentes químicos que no eran tan fáciles de conseguir. Y bueno, en todo caso sí se podían conseguir, pero queríamos hacerlo más simple y se les había dejado, como le digo, a los chicos para que implementaran un protocolo similar, pero más fácil en este caso, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí está el artículo publicado. Si ustedes lo gustan, se los puedo pasar. Ahí también lo puse en la diapositiva anterior.
¿no? Y ver el desarrollo. Como les digo, nos funcionó por los primeros 2 hasta 3 días con los chicos de embriología. Después se comenzaban a degradar. Entonces ahí hemos sospechado que era, por ejemplo, habíamos cambiado el antibiótico, porque ellos usaban antibióticos en particular, nosotros usábamos unos más genéricos. Y cuando digo genérico no me refiero a la marca, sino de mayor amplio espectro y todo esto, pero parece que no eran lo adecuado, había un tema de la humedad, parece que no se oxigenaba bien, entonces todavía hubieron varias fallas, ¿no? Pero los chicos lo intentaron, ¿no? Los de embriología, y pues pudimos sacar algunas pequeñas conclusiones que este año pues lo íbamos a hacer con ustedes también, pero bueno, la pandemia nos ha prohibido muchas cosas, ¿no? Entonces, se los quería mostrar y volvemos ahora sí a la diapositiva, ¿no? Entonces, ahí tiene el desarrollo embrionario, en este caso fuera del huevo. Ahora han hecho uno parecido, pero en el cual cortan la mitad de la cáscara de huevo y lo observan desde afuera. De esa manera evitas algunas cosas, ¿no? Entonces me parece todavía más factible. Meta para la cual esperemos el próximo año podamos implementarlo en el laboratorio con los estudiantes, ¿no? Para ver si nos sale, ¿no? Cosa que de esa manera todos empiezan su clase con un huevo embrionado y todos se van de sus clases después de unos días obviamente, con su huevito, con su pollito, ¿no? Para criarlo ya ustedes vean si se lo comen o no, pero ya cada uno se iría con su pollito, ¿no? Entonces sería interesante lograr esto y bueno, esperemos ya el próximo año volver a retomar este tema, ¿no? Bueno, vamos a entrar a lo que es mamíferos. Y en mamíferos, el animal que habíamos elegido para el día de hoy es uno de los animales más importantes de la ciencia debido a todo lo que le hemos hecho a esta especie para entender muchísimas cosas, ¿no? Y definitivamente vamos por eso pues a rendirle homenaje, creo yo, ¿no? Como a todos los animales en general que han sido sacrificados de una u otra manera. Esta imagen probablemente la han visto en alguna oportunidad, ¿no? Que conmemora, ¿no? A los ratones que han sido utilizados para descifrar mucho de la biomedicina que actualmente conocemos y que seguiremos utilizando junto a otros animales para poder, ¿no? Entender todo, ¿no? Hasta que por lo menos en algún momento las computadoras, los simuladores sean tan, pero tan eficaces que ya no necesitemos animales. Pero hasta ese entonces todavía usaremos animales, ¿no? Y esperemos que también cada vez menos, ¿no? De hecho que sí. Esta estatua, para los que no saben dónde queda, está en Rusia, ¿no? Es un homenaje que hicieron del Instituto de Citología y Genética, ¿no? Básicamente la Academia Rusa de Ciencias en este caso, ¿no? Y ellos consideraron que era muy importante colocarlo. Posteriormente ponen de otros animales, pero el primero que colocaron fue justamente el de los roedores, ¿no? Como ustedes ven ahí, desentrañando la información, en este caso, del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de mus músculos, no? En el caso de mus músculos, como ustedes observan acá, pues en primer lugar, a diferencia de lo que hemos estado viendo, que han sido fecundación externa, ha sido una fecundación de aves, ¿no? En el cual se trata de buscar el desarrollo embrionario inclusive bueno, no artificial, sino fuera de la cáscara. Aquí vamos a ver en primer lugar que pueden haber varias crías al mismo tiempo, ¿no? Que se van a desarrollar, ¿no? Inclusive el tema, acá sí ya podemos hablar de placentas, porque no podíamos hablar de placentas en peces, ni menos en aves. En cambio, acá sí podemos hablar de placentas, ¿no? Ustedes recordarán que habían 4 tipos de placenta, entonces aquí vamos a hacer una nueva pregunta al respetado público, ¿no? ¿Qué tipo de placenta tienen en este caso los ratones? Y para esto vamos a preguntarle a su compañera Michelle. Michelle, ¿te acuerdas qué tipo de placenta tienen los roedores? Si tienes problemas de audio, puedes contestar por el chat, por favor, no te olvides. Sí, profesor, Michelle tiene problemas. Dice que lo escucha entrecortado. Seguramente le va a contestar por el chat. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a esperar a ver si me contesta. Si no, alguien creo que levantó la mano, a ver. Ah, no, no había. Pensé que alguien había levantado la mano. A ver, ¿quién se acuerda, chicos? ¿Qué tipo de placenta tienen los roedores en este caso? Y ha levantado la mano su compañero Peter Arevalo. Sí, profesor, hemocorial. Hemocorial. Muy bien. ¿Y qué significa una hemocorial? ¿Te acuerdas cómo era su forma? Su forma, Ajá. no,
profesor. La forma no me acuerdo. Casi. A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver. Le levantó la mano Lisette. Es cuando está en contacto directo con los vasos sanguíneos de la madre. Ajá. Y el corión penetra en el endometrio. Ya, perfecto. Muy bien, Lisette. ¿Y qué forma tenía la placenta entonces? ¿Qué forma? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? A ver, he levantado la manito. La forma era discoidal, ¿se acuerdan? Por la forma de disco, como dijo bien Lisette, esta placenta se adhiere al endometrio formando un disco justamente, ¿no? Y si recordamos eso lo veían los roedores, los humanos. Ajá, y los mamíferos también. En la Ya, parte de la mujer, así igualito. en el caso de los humanos, claro, sí, exacto. No de todos los mamíferos porque hay otros, ¿no? Como, por ejemplo, el zonal, ¿no? El de microvellosidades, el de cotiledones, ¿no? Y este en particular que es hemocorial como un tipo de clasificación y por la forma discoidal. Muy bien, perfecto, muy bien, chicos. Entonces, y bueno, acá tenemos múltiples crías, ¿no? Y cada cría tiene que tener su propia placenta, por si acaso, ¿no? Entonces, también lo podíamos estudiar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un video nuevamente acerca ahora de músculos, para lo cual vamos a compartirles la pantalla en el YouTube, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Ya, entonces, a ver un momentito, acá está. Compartir audio. Ya está. Muy bien, vamos a poner el audio acá y me gustó ese video, pues, en parte porque lo hacen chicos de universidad, así como ustedes, y creo que ya a partir del próximo año vamos a pedir videos así, cosa que para la próxima pandemia ya tenemos todas las clases en video. El descenso testicular se da entre los 15 a 50 días. La madurez sexual del macho ocurre en los 40 a 60 días con un peso fluctuante entre 100 y 140 gramos. Es importante tener en cuenta que la madurez sexual del macho implica también una mejora, calidad y viabilidad de los espermatozoides. El desarrollo embrionario de los ratones es muy parecido al del humano. La diferencia está en su grado de eficacia. Por supuesto, es muy superior. Todas las células iguales se dividen de forma sincrónica, con solo un núcleo cada una. Se muestra claramente en este video la evolución a partir del estadio de médula. En este momento entra el líquido y se forma una cavidad que es blastocelo, que va aumentando de tamaño, desplaza las células hacia un lado y en esta etapa el embrión se llama blastocito. El contenido celular sigue multiplicándose, el blastocito se expande hasta romper la membrana externa. Este es el proceso de oclusión. El contenido celular sale y se implanta en el útero materno. Día 1. Solicitada al primer día poscúpula, formación del cigoto unicelular y visualización de los restos de cuerpos polares. Día 2. Con gestación de 2 días, cigoto fecundado con 2 blastómeros, células, que se encuentra a nivel del oviducto, lo que implica inspeccionar ambas tubas uterinas. Día 3. Gestación de 3 días. Continúa la segmentación dependiendo de la hora de la cópula. El cigoto aún se encuentra en la tuba uterina a nivel del istmo, aproximándose al útero a medida que se divide. En este día también puede haber una mórula ya implantada en el endometrio. Día 4. Solicitada al día 4 poscópula con el fin de buscar el blastocito libre en el útero. Gestación de 6 días.
La implantación ya fue llevada a cabo. Con los cortes se espera obtener estructuras asociadas a implantación con el citotrofoblasto y el blastocito temprano dentro del útero. Séptimo día de gestación. Comienza la formación de blastemas, vasos rudimentarios. Este periodo coincide con la tercera semana de gestación en el humano. Idealmente se espera obtener láminas embrionarias del proceso de gastrulación. Gestación de 9 días. Formación de la neurula presomita, fusión de los pliegues coriamnióticos con formación del tallo coriamniótico y formación de la placa neural. El embrión se inclina dorsalmente con el consecuente brote del tallo alantoideo. 10º día de gestación. Se inicia la formación de los arcos faringios. Día 11 de gestación. En este periodo el embrión mide aproximadamente 3 milímetros. Se espera obtener láminas en las que se aprecian estructuras en desarrollo como vísceras, primordios de las extremidades, vestigio de la cola y de somita. Día 12 de gestación. Embrión entre 5 y 7 milímetros de longitud, en el cual son distinguibles estructuras como los arcos faringios, procesos, prominencias faciales, la línea mamaria, plexo braquial y la diferenciación de las placas de las manos. 13º día de gestación. El embrión, ya más desarrollado, mide entre 7 y 8 milímetros. Existe una mayor configuración de futuros elementos anatómicos, la condensación de las placas cartilaginosas de las extremidades y el desarrollo del tubo digestivo. Se selecciona una rata entre los días 14 y 15 de gestación, esto con el fin de observar los procesos finales del desarrollo del embrión y el paso al periodo fetal. Se espera encontrar el despliegue del cuerpo, el precartílago mandibular, la abertura del conducto auditivo externo y el cierre de importantes estructuras como las hendiduras faciales, el canal pleuroperitoneal y el diafragma. Muy bien, chicos, entonces es un video, ¿no?, ilustrativo de cómo ya, sobre el tema del desarrollo embrionario en músculos. Y por acá creo que hicieron una pregunta. Hicieron desarrollo embrionario también, dicen, pero nuestra bata nació antes de los 21 días, ya, y lo tuvimos que poner en alcohol. ¿Ah, sí? Ya. ¿Y por qué si había nacido vivo? Bueno, no sé por qué, pero bueno. Si había nacido, no era el éxito de que naciera. Bueno, en fin, no sé. No sé la verdad por qué hicieron eso. Pero bueno, cosas que pasan en pregrado. ¿Por qué utilizamos músculos? ¿Se acuerdan que hablamos de pez cebra y en pez cebra habríamos hablado mucho del tema de la genética? Pues músculos no nos, digamos, no nos aleja tanto también de esa habilidad de utilizar. Justamente ustedes en Embrio recordarán que se hablaba mucho de las cajas host, ¿no? En este caso para poder entender acerca del desarrollo no organizacional embrionario humano. Entonces, básicamente aquí nosotros vamos a vernos, ¿no?, las implicancias que hay en el impacto de estudiar en el roedor humano, básicamente, porque lo podemos extrapolar para el caso del ser humano. En realidad, muchos de los genes que tenemos los seres humanos como nombres se basan tanto en Drosophila como en ratones, ¿no? Entonces,
Ahí viene la importancia y la necesidad que nosotros podamos contar básicamente con este tipo de investigaciones, ¿no? De desarrollo, ¿no? Diferenciación. Inclusive se utilizan para hacer quimeras, por ejemplo, ¿no? Como ustedes ven acá. Es un esquema. Tenemos una rata, tenemos un roedor en este caso, ¿no? Y lo que están generando acá básicamente es una quimera, como ustedes ven acá al final, ¿no? Y esto, ¿cómo? Pues en realidad se utilizan células, ¿no? En este caso células madre de la rata que han estado cultivadas en laboratorio y se han mezclado con un blastocisto, ¿no? Un blastocisto en este caso de roedor, como ustedes ven acá, y se implanta en la hembra, ¿no? Y se deja que se desarrolle embrionariamente generando una una quimera bastante marcada. Entonces ahí se ve ya qué tanto soportado, ¿no? En este caso es un nuevo organismo, esta quimerización completamente artificial hecha por el caso del ser humano. Esto se planteó en animales para hacerlo posteriormente en animales, ¿no? Para que de esa manera, ¿no? Utilizando células adultas que han sido programadas nuevamente para que sean células madres, se puedan fusionar con un blastocisto, en este caso de cerda, ¿no? Y mandarlo a su desarrollo embrionario, cosa que este organismo tiene también células humanas, ¿no? De información genética humana, ¿no? Y se utiliza básicamente ¿para qué? Para generar órganos que se puedan trasplantar. Y al tener este aporte genético, pues genial, porque de esa manera nosotros podemos estar seguros de que va a haber menos rechazo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Ya, entonces, para poder nosotros programar, ¿no? En el caso de los roedores, esto ha funcionado y pues es genial, como les digo, ¿no? Para que nosotros podamos tener en este caso. Vamos a continuar. Acá tenemos otro caso muy interesante. Un momentito, chicos, que tengo un problema acá con el micrófono. Ya, muy bien, listo, ya arreglé mi micrófono. Entonces, como les comentaba, acá, por ejemplo, vamos a ampliar la imagen. Vamos a poner acá. Y se hizo que nacieron ratones, básicamente, ratones en el cual se hicieron cambios muy importantes. Cuando nosotros recordamos la parte de biología, ¿se acuerdan que se hablaban de algunas características de metilación, ¿no? La famosa metilación que se da en el genoma, los cuales te van a indicar cuáles genes se van a activar y cuáles genes no. Entonces, básicamente, acá nosotros vemos, ¿no? Un espermatozoide, vemos acá un ovocito, ¿no? Que sería básicamente el gamete femenino, ¿no? Ambas son células completamente haploides, ¿no? Recuerden que tienen la mitad de la carga genética. Y estas se cultivan de alguna manera para tener, ¿qué cosa? Para tener estas células viables, ¿no? Entonces, estas células viables, como ustedes ven acá, ¿no? Van a tener que tener una impronta. La famosa impronta es todo el tema genético que tienen, bueno, todo el tema de la metilación y de los genes que se van a activar o inactivar durante su futuro desarrollo embrionario y obviamente como individuo. Entonces aquí se evita que se haga todavía esa impronta para mantenerlo completamente libre. Y la impronta, ¿por qué es importante? Porque se ha visto que hay enfermedades inclusive de impronta genética que diferencian, por ejemplo, si las enfermedades van a ser más para femenino o más para masculino, ¿no? Por ejemplo, busquen acerca del síndrome de Angelman, por ejemplo, que es un caso de estos. Bueno, pero resumiendo un poco. Entonces el tema acá es, teníamos células haploides, y las células haploides básicamente se les eliminaba estas impresiones, esta impronta genética,
para que de alguna manera no tenga ningún tipo de, vamos a decirle, control genético por impronta. Y básicamente lo que se hace en este caso, pues es colocarlo en un ovocito, como ustedes ven así, ¿no? Una inyección, ¿no? Del ovocito que ya previamente ha sido nucleado, como se hace en clonación, por ejemplo, que se saca el núcleo de un ovocito ya maduro, ¿no? Y básicamente, se coloca este núcleo de estas células haploides, ¿no? Y se espera que se generen básicamente en un desarrollo de un organismo completamente nuevo, ¿no? Y a eso le llamamos un ratón bimaternal. ¿Por qué bimaternal? Porque en este caso, ambos gametos que ustedes ven acá, ¿no? No ha habido fecundación entre ellos, es decir, entre lo que sería el macho y la hembra. No hay fecundación. Entonces, del que es de la hembra, netamente de la hembra, a ella es la que se ha generado que comience a dividirse para ser colocado en este ovocito, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, más que bimaternal es de una sola madre que se ha utilizado 2 veces el núcleo para generar la cantidad necesaria diploide para este ovocito. ¿Han tenido éxito? Sí, tuvieron éxito. No todos los embriones, probaron como 210 embriones y miren que solamente 29 de estas pudieron mantenerse y sobre todo llegar a la adultez para reproducirse de manera normal. Entonces, de alguna manera estaríamos viendo que sí se puede hacer, pero la tasa de éxito pues es baja en realidad, ¿no? Entonces, no, tampoco es como que considerarlo algo que se puede generar inclusive en otros mamíferos, ¿no? Después quisieron hacer lo mismo, pero por el lado bipaternal, o sea, usando información de macho y solo de macho nada más, ¿no? Entonces igual, ¿no? Célula, en este caso, de espermatozoides, se tiene que hacer obviamente, ¿no? Eliminar su impronta. En este caso ellos han eliminado varias improntas y igual, ¿no? Se había cultivado previamente y se utilizan como nuevos núcleos en ovocitos que ya estaban anucleados, ¿no? Y ya al final debería de generarse, no, perdón, pero acá generan primero un tetraploide y este tetraploide vieron si era viable o no para que sea desarrollado en el útero, ¿no? Aquí sí se dieron cuenta de que pues prácticamente no funciona este experimento, ya de por sí para que sea un número de carga genética bastante elevado es ya de por sí peligroso y bueno, ellos lo, ¿no? Lo demuestran nuevamente y se dan cuenta de que pues no hay éxito, ¿no? A duras penas algunos duraban 48 horas, ¿no? Prácticamente nada para el caso del desarrollo que se había visto con las hembras en este caso, ¿no? Y bueno, ahora, ¿por qué era importante ver eso de la impronta? Porque tanto las células masculinas como femeninas, ¿no? De por sí tienen ese tipo de huella. Es una huella que es innata en nosotros, ¿no? Una huella en regiones cromosómicas, no en particular. Entonces, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Es muy importante para ver la compatibilidad. Inclusive, como les dice, hay todo un desarrollo embrionario. Entonces, cuando se hace una fecundación normal, normalmente las improntas se eliminan completamente. Así, completamente se eliminan de manera natural. Y después se vuelven, pero no las mismas, sino por diferentes. Entonces la impronta tanto masculina como femenina cambia. Y se desarrolla un niño en el caso de los seres humanos. Entonces acá, ¿qué quisieron hacer ellos con el espermatozoide y tanto con el ovocito? Tratar de eliminar las improntas de manera artificial y ver si se podía generar un organismo sin estas improntas. Pues y como vieron que en el caso materno más o menos funciona, ¿no? Porque la tasa de todas maneras vemos que es baja, pero en el caso de los machos, pues no, pues ahí sí no hay digamos, facilidad, ¿no? De que eso pueda suceder. Ahora, claro, en el artículo también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, ¿no? De partenogénesis, es básicamente producir un individuo, ¿no? Del mismo sexo y o sea, del mismo individuo de un sexo determinado sin la intervención del otro sexo, ¿no? Algo que no sucede normalmente, menos en los mamíferos. Pero ellos trataron de ver si funcionaba y parece que, como decimos, por el lado femenino es más viable, digo, por la cantidad de crías que obtuvieron, no porque en sí haya sido un éxito rotundo, porque en porcentajes es bastante bajo, pero en machos no, en machos definitivamente no. Y eso es algo que también ustedes habrán visto, ¿no? Cuando vieron probablemente, no sé si vieron citogenética, en el cual se habla de por qué no pueden haber, en teoría, una persona que sea Y solo, o sea, porque tenemos Turner es X0, ¿sí o no?
pero no puede existir el I0, porque el I solito pues no es estable y necesitaríamos siempre mínimo de un X, que eso se ha demostrado con las enfermedades de Turner, por ejemplo, ¿no? Bueno, con la patología o síndrome de Turner en este caso. Sí. Esa es una de las muchas investigaciones que se hacen en genética en realidad, ¿no? Y hay otras en realidad, ya habíamos hablado de transgénesis, pero bueno. Y bueno, también ya hace varios años en realidad se comenzaron a hacer, ¿no? En este caso, tejidos humanos que crecieran en los roedores también para ver si podíamos generar justamente partes básicamente. Entonces, esto de por sí es muy importante, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, ya hemos finalizado en sí hoy día, ¿no? Ya, inclusive la hora está por ganarnos también. Y va a haber un pequeño descansito, obviamente. Pero nada, ya de frente nos vamos a explicarles cuál es la actividad que tendrán que realizar el día de hoy. Obviamente se les va a extender el tiempo hasta medianoche de hoy día para que lo puedan terminar con calma. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy día? Así como hemos estado hablando de aves, roedores, de peces, ¿no? Y hemos hablado de algunas características de ellos, ustedes van a hacer lo mismo que yo he hecho, pero de Xenopus laevis, ¿no? De popular Xenopus, que como ustedes saben, pues inclusive también lo hemos tenido en el laboratorio varias veces, varios años, ¿no? Se han hecho varias prácticas con ellos. Y ustedes lo que tienen que hacer en este caso es hablar del dimorfismo sexual del Xenopus laevis, ¿no? Hablar de su desarrollo embrionario, ¿no? La parte importante, ¿no? Un cuadro, un esquema, como ustedes quieran hacerlo. Y van a hablar de esas aplicaciones que tienen en genética de reproducción animal, obviamente porque estamos en ese curso. Y mínimo les pido que sean 5 bibliografías, ¿no? Lo pueden hacer en Word, en Excel, no, perdón, en Word o PowerPoint, aunque en Excel también se puede hacer, pero en Word o PowerPoint más que nada, ¿no? Y lo presentarían hasta hoy día a medianoche, ¿ya? Para que lo puedan tener como actividad del día. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, dice que puede ser en Point o en Word, ¿no? Sí, no hay problema. Así es. PowerPoint o en Word, ¿no? Yo voy a crear la tarea y ya ustedes la van a subir como siempre, ¿no? Profesor, ¿tiene un número de hojas o es libre? No, es libre, completamente libre. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Manejen su tiempo, la información. No es copiar y pegar, ya saben, ¿no? Si no va a salir una monografía y tampoco es la intención. Tiene que ser la información suficiente y necesaria para esto, para que se pueda plasmar en un documento, ¿no? Ya, muy bien chicos. Entonces, bueno, ya hemos terminado con la clase del día de hoy y esta actividad ya ustedes lo van a realizar de manera libre, como les digo, ya que ya estamos también con la hora, probablemente, ¿no? Entonces, ya los dejo trabajar tranquilos, chicos. Cualquier cosita ya de todas maneras saben que me pueden escribir por el chat del Teams. Y nada, gracias por esperarme y que tengan una buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.